Muy buenas noches, estimados aprendices de la tecnología, análisis y desarrollo de software de la ficha 2455283. Reciban un cordial saludo en nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje y del Centro de Comercio y Turismo Regional Quindío. Entonces, para esta noche vamos a estar socializando la evidencia, fundamentos de programación estructurada y estructuras cíclicas. Por favor, me pueden confirmar si están mirando la diapositiva. Pueden escribir en el chat o pueden abrir. Sí, señor. ¿Y se mira? Ah, ya. Muchísimas gracias. Entonces, les había dicho que juntamente con la anterior evidencia, es muy importante esta parte, ¿no? Dentro de la tecnología, lo que es los fundamentos de la programación estructurada y algunas estructuras cíclicas, ¿no? Que se mirarán en esta sesión. Vamos a profundizar un poco sobre la documentación, cómo deben ustedes estudiar para que le vayan tomando ese amor por la programación. Recuerden que la programación se aprende persistiendo, repitiendo muchas veces. Es posible que en el primer intento no salga, haya que hacer 2, 3 o más intentos para que nuestro programa empiece a funcionar. Entonces, todos bienvenidos a esta sesión en línea y saludo también a las personas que miran esta grabación. La evidencia se denomina Fundamentos de Programación Estructurada y Estructuras Cíclicas, identificada con el código 220501093 de la actividad de aprendizaje 2, y esta es la evidencia 1. La agenda propuesta para esta noche, la resolución de inquietud, la bienvenida y animarles, ¿no? Animarles a que sigamos persistiendo, animarlos para que completemos las evidencias que de pronto pueden estar faltando, y lo importante es que podamos enviar las evidencias faltantes, que aquí estamos prestos para revisarlas. La competencia es la misma que estamos estudiando en esta guía de aprendizaje 3. La competencia 220501-093 es evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares. Y la actividad de aprendizaje, la 2, es desarrollar soluciones algorítmicas a través de estructuras de control. Ahí hacemos un recuento. Nuevamente, la actividad de aprendizaje 2 está apegada al resultado de aprendizaje 220501-093-03, que es desarrollar procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos. La evidencia a probar, entonces, los fundamentos de programación estructurada y estructuras cíclicas. Las fechas, de acuerdo al cronograma que está dispuesto ahí en la plataforma, esta evidencia está activada desde el 28 de junio del 2022 y va hasta el 10 de julio del 2022, que serían las fechas regulares en las cuales pueden enviar sus evidencias y tomarlas como dentro de los tiempos. Sin embargo, pueden enviarla después, antes de que se termine la fase, con el detalle de que aparece ahí un mensaje con fecha tardía, porque está configurada, ¿no? De esa manera la evidencia que se puede entregar después de la fecha límite. En cuanto el material de estudio, se denomina entonces análisis y solución de problemas aplicando algoritmos. Con base en ese material de estudio, hemos hecho un resumen de esta parte, lo que es la programación. Entonces, análisis y solución de problemas aplicando algoritmos.
Podemos decir entonces dentro de esta parte que el avance tecnológico pues lleva implícito la frontera del conocimiento. Esto a su vez genera nuevos conceptos, terminologías, notaciones, nomenclaturas y su representación a través de diagramas planos o artefactos que terminan convirtiéndose en un lenguaje natural de la tecnología en cuestión. En este componente se presentan los tres aspectos: los artefactos, los diagramas y nomenclaturas con los que se describen los algoritmos. Vamos a mirar un primer punto, son 5. El primero es metodología de algoritmos. Entonces, de manera implícita habíamos dicho que eran pasos, ¿no? Entonces, en esta noche vamos a decir que de manera implícita en las distintas áreas productivas de la sociedad se usan algoritmos. Los algoritmos están presentes en todos los campos, ¿no? Por ejemplo, en la construcción de una casa, el ingeniero o el arquitecto analiza el terreno, diseña unos planos, realiza maquetas y así se sigue una secuencia lógica de procesos para la resolución del problema. En el segundo ejemplo, un abogado, antes de defender a un cliente, que analiza las pruebas, elabora un plan, practica sus argumentos y sigue un método para lograr la defensa de su cliente. Se puede concluir que una solución a la medida de un problema requiere una metodología que lleva a la solución final. Entonces estamos hablando de pasos, ¿no? De pasos que hay que realizar, un análisis. Vamos a mirar más adelante que ante la solución de un problema o el requerimiento, siempre vamos a hablar entonces de los pasos a seguir, que los llamaremos algoritmos. En el proceso de desarrollo de programas informáticos, aparte de conocer esta metodología, se necesita conocer las funciones que puede realizar un computador y la representación de las mismas, ¿no? Entonces, eso es lo importante que nos pide que los algoritmos. Tenemos que ver o tener presente cómo es el funcionamiento en un computador. Entonces, eso es lo que vamos a ir mirando en estos pasos. Entonces, existen 3 fases secuenciales para la elaboración de un algoritmo, representadas en la siguiente figura, en las cuales se abordarán las 2 primeras. Entonces, vamos a hablar de un primer paso, que es el análisis, que es el planteamiento del problema, la identificación de datos, identificación de procesos y operaciones, identificación de salidas y resultados. Entonces, eso es el análisis, eso es lo que vamos a aplicar a los diferentes ejercicios que se nos plantean, ¿no? Luego que tengamos ya claro el análisis, vamos a hacer el diseño, desarrollo de algoritmos, verificación de algoritmos y la implementación, la codificación de algoritmo, prueba y depuración, documentación y mantenimiento. Esa parte no la vamos a trabajar, sino las 2 primeras, el análisis y el diseño, ¿no? En cuanto al diseño, vamos a dentro de los programas sugeridos por la plataforma de esta formación está PSI, ¿no? Un lenguaje libre, liviano, que lo podemos trabajar y que está hecho propiamente para aprender a programar. Entonces, he hecho la adaptación de los ejercicios a este programa de pseudocódigo, el PSI. Ya más adelante vamos a mirar cómo acceder a la página y cómo descargarlo, y la instalación no es difícil, hay que ejecutar el instalador y tendremos la instalación de este programa. Entonces, vamos a hablar del análisis. La fase de análisis trata de responder a la pregunta ¿qué es lo que se debe hacer? Con esa pregunta entonces iniciaremos ¿qué es lo que se debe hacer? Y esto es necesario para entender el problema. Para ello es preciso relacionar datos de entrada, datos de salida o resultados con los procesos a ejecutar con esta información y los datos auxiliares que se pueden requerir en las tareas. Entonces, mucha atención dentro del análisis, lo que queremos, qué es lo que se debe hacer para entender el problema. Eso en esta parte del análisis. Dentro del análisis y la solución de problemas aplicando algoritmos está el avance
tecnológico lleva implícito la frontera de conocimiento. Esto a su vez genera nuevos conceptos, terminologías, notaciones, habíamos dicho, y los artefactos, ¿no? Este componente decíamos que se llaman los diagramas y la nomenclatura con los que se describen los algoritmos. Bueno, por aquí se me repitió en el que habíamos pasado. Bueno, dentro del análisis está el éxito de un algoritmo consiste en reducir a cero la brecha de lo que el cliente necesita y los resultados que el algoritmo entrega. O sea, el éxito de un algoritmo consiste en reducir a cero la brecha de lo que el cliente necesita y los resultados que el algoritmo entrega. Entonces, para lograrlo en su totalidad, es importante indagar otros aspectos que corresponden a la naturaleza del problema. Las siguientes preguntas modeladoras, son de referencia casi obligatoria a tener en cuenta. ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Quiénes intervienen? ¿Cómo interviene o se comporta? ¿Cuándo? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué? ¿Y para qué? El diseño. Entonces, en esta parte del análisis, no se olviden que son esta serie de preguntas que no debemos olvidarnos. Si pasamos a la segunda fase del diseño, se responde básicamente a la pregunta ¿cómo se va a hacer? Refiriéndose a la manera en la que el sistema va a realizar la tarea solicitada. ¿Cómo se va a hacer? Ese es el diseño, ¿no? Si el primero era qué se va a hacer, ahora es cómo se va a hacer. Refiriéndose a la manera en la que el sistema va a realizar la tarea solicitada. Debe quedar bien definido el problema sin dar espacio a más de una interpretación de la acción o acciones que debe hacer el sistema. En el proceso de desarrollo del algoritmo, las actividades son obligatorias. Entonces, definir las partes del algoritmo, pasos para el desarrollo del algoritmo y la representación del algoritmo, que puede ser en notación, diagrama o pseudocódigo. Entonces son 3 elementos que los vamos a ir viendo más adelante. Para la verificación del algoritmo se aplica una técnica denominada prueba de escritorio o pruebas de escritorio o trazas, que trata de la validación y verificación del algoritmo mediante la ejecución de las sentencias u operaciones que lo componen, proceso, y así determinar sus resultados de salida a partir de una base determinada de elementos en la entrada del proceso. Como el resultado del proceso de diseño es un algoritmo, es obligatorio saber representarlo de alguna manera y se empleará inicialmente con la notación de pseudocódigo para hacer este tipo de representaciones. Dentro de la notación de diseño o pseudocódigo. Entonces, para expresar el contenido de un programa de computadora se necesita de un lenguaje de programación que las computadoras puedan interpretar. Sin embargo, se puede expresar ese mismo contenido en el lenguaje natural, lengua materna o español, empleando expresiones sencillas que lo simplifican y abrevian. Cuando se emplea esta técnica se dice que está escrito en pseudocódigo. Entonces, antes de pasar a los lenguajes de programación, antes de nosotros decirle a la máquina a través de un lenguaje que la máquina sí va a entender, vamos a emplear el lenguaje natural, en este caso el español, castellano. En él creamos o codificamos nuestras instrucciones, digitamos las instrucciones para que nosotros u otras personas lo puedan comprender. Ejemplo, el cliente pide que se desarrolle un programa de computadora que le solicite al usuario un número. Luego el sistema debe mostrar en pantalla el número digitado. Les había solicitado a través del grupo de WhatsApp que fueran descargando el programa PCIN y que trataran de digitar estas órdenes para que el programa ejecute estas instrucciones. Entonces, vamos a mirar primero el análisis. El programa es bastante sencillo, ¿no? Pedir un número, nosotros lo digitamos por el teclado y el computador nos tiene que decir, el usuario digitó este número. Entonces,
Dentro del análisis, entonces el dato de entrada debe ser un número ingresado por el usuario. Pero antes de eso, el sistema debe solicitar al usuario que lo ingrese, es decir, que lo escriba o lo digite al programa. Si no, no hay de otra manera, no sabría el programa está esperando el ingreso de ese dato. O sea, el computador va a estar esperando ese dato, pero hasta que no lo digite, no va a seguir con la siguiente instrucción. Por lo tanto, una posible operación inicial dentro del algoritmo sería escribir en pantalla que por favor se ingrese un número. Entonces, escribir un letrero que diga en la pantalla, por favor, escriba un número. La segunda operación es la de recibir ese número desde el teclado. O sea, la primera es solicitarlo, ¿no? Con un mensaje ahí en la pantalla, por favor, ingrese un número. La segunda sería recibir ese número desde el teclado para ingresarlo al programa, pero esto implica que se debe definir un dato intermedio donde se guardará ese valor y el cual identificará el valor ingresado. A ese dato se denomina variable porque puede tener cualquier valor entero según digite el usuario. Entonces nosotros vamos adentrándonos en un término variable que es un espacio de memoria donde vamos a guardar ese valor que estamos digitando. El computador tiene que, mientras el programa esté en memoria, debe ubicarlo en un sitio de la memoria, ese número que lo va a digitar el usuario. Para guardar el dato variable se debe definir dónde se almacenará o cómo podría referirse al dato ingresado dentro del programa. Por lo tanto, antes de empezar el algoritmo se debe indicar al computador que reserve un espacio para guardar un número entero. Entonces lo que le vamos a solicitar al usuario no es cualquier número, no es un decimal, no es un fraccionario, sino es un número entero. Entonces por ahí nos tocará entrar a recordar qué era el conjunto de los números enteros, ¿no? Cuáles conforman. Entonces aquí pedimos es un número entero. Una vez definida la variable, es posible referirse a ella, leer desde el teclado el número entero y almacenarlo en dicha variable. Por último, el sistema debe imprimir el contenido de la variable, datos de salida, con lo cual se puede dar final al programa. Entonces, este era el diseño, ¿no? La siguiente figura tiene la representación del resultado al análisis anterior. Para el diseño utilizamos el programa PCInt. De paso, pues vamos a ir mirando, ¿no? Las palabras que estamos utilizando. Mire que arriba va un título. Le habíamos dicho en la sesión anterior que un algoritmo comienza con un título, ¿no? O un nombre. En este caso le hemos puesto mostrar número digitado. El nombre, dentro de las palabras que conforman el nombre, no debe haber espacios en blanco. Por eso he utilizado aquí un guión bajo, ¿no? Mostrar guión bajo, número guión bajo digitado. Para decirle en PCInt que reserve un espacio en la memoria para guardar el número que va a ingresar, entonces escribimos la palabra definir entrada como entero. Luego le decimos escribir la orden para que aparezca en pantalla, escribir, por favor ingrese un número. Luego le decimos leer entrada. O sea, cuando le decimos leer entrada, entonces que lo escriba desde el teclado el valor que el usuario va a ingresar. Escribir el número digitado, escribir, o sea, el mensaje que va a salir en pantalla, escribir el número digitado es entrada. Aquí va una explicación, ¿no? Podemos mirar que hay una palabra que se llama algoritmo, indica el nombre del algoritmo y después se declaran las variables que serán usadas en él con la palabra reservada definir. Recuerden que estamos hablando de pseudocódigo y este programa PCInt utiliza el lenguaje español en lo posible tal como nosotros hablamos, por eso utiliza definir, indicando su tipo de dato, un valor del tipo entero. Para este ejemplo, entonces, entre algoritmo y fin algoritmo se escriben las diferentes acciones que realizará el algoritmo y usamos escribir para indicar con esta palabra que se mostrará un mensaje por pantalla. El texto que se va a mostrar tal cual debe ir entre comillas dobles y leer para recibir el dato desde el teclado. O sea, la palabra reservada leer es para recibir el dato del teclado. Se debe tener en cuenta que cada línea termina con un enter o un punto y coma.
excepto algoritmo y fin algoritmo. Enter o punto y coma indica que lo que se ejecuta en una sentencia que hace una única operación, mientras que lo que está entre algoritmo y fin algoritmo agrupa varias sentencias que se ejecutan en un orden determinado. Bueno, vamos a ingresar entonces aquí a PCIN. Espero que estén mirando. Entonces comienza con un título, ¿no? Mostrar número digitado. Como yo ya tengo allá grabado, entonces voy a poner, bueno, ahí con ese guión 02, le voy a poner un ejemplo. Mostrar número digitado. Luego decimos que vamos a definir o reservar el espacio en memoria. Definir entrada. Le vamos a poner a esa variable entrada como entero. Y ahí termina la línea, sea con enter o con punto y coma. Les había escrito ahí, ¿no? Vamos a cerrar un poquito esto. Luego dice escribir. Escribir, o sea que le vamos a decir al usuario que ingrese o que escriba en el teclado el valor. Entonces, por favor, ingrese un número. No se olviden que hay que cerrar las comillas para finalizar. Damos un enter. ¿Y cómo lo vamos a recibir ese dato que ingrese el usuario? Con la palabra reservada, leer. Leer. Y lo vamos a recibir en la variable entrada. Saltamos y luego decimos ya escribir el número. Entonces, entre comillas, el número digitado es, voy a poner 2 puntos, escribe ese texto y que me escriba en lo que contenga la variable entrada. Entonces, aquí hay una serie de iconos. El primero es para crear un nuevo proyecto, el segundo es para abrir un programa que hayamos construido. Luego viene el botón guardar, guardar como. Esto para el editor, deshacer, rehacer, cortar, copiar, pegar, corregir indentado, mostrar mensajes de error, algunos tipos de búsqueda, ejecutar la prueba de escritorio o ejecutar paso a paso, el diagrama de flujo y la ayuda. Entonces comencemos con el botón verde que significa ejecutar. Vamos a mirar qué hace este programa. Y dice que el programa ha comenzado a ejecutarse. Y lo primero que encontramos dice escribir, por favor ingrese un número. Eso aparece ahí en pantalla. Por favor, ingrese un número. Y hasta que nosotros no escribamos un número, no va a pasar a la siguiente línea. Le voy a escribir el número 9. Terminamos de escribir con un enter. Entonces dice el número digitado es 9. Y con eso finaliza nuestro programa. Es un programa pues bastante sencillo. Queremos volver a ejecutar el programa, le podemos dar aquí en reiniciar, podemos poner otro número, 8, el número digitado es 8, vamos nuevamente a reiniciar, digámosle 5, el número digitado es 5. Bueno, entonces creo que queda claro ahí cómo manejamos este editor. Falta que lo grabemos, ¿no? Hay que acostumbrarnos a guardar, ¿no? Entonces vamos a guardar en una carpeta que escojan. Ustedes pueden ir guardando sus programas. Esto ya hemos explicado, las palabras reservadas, y vamos a hablar sobre las pruebas de escritorio o trazas. Son las simulaciones de ejecución de un algoritmo que permite determinar la validez o efectividad del mismo.
Se trata de escribir en una tabla con tantas columnas como variables tiene el algoritmo y seguir las instrucciones poniendo los valores correspondientes. Para entenderlo se tienen que recorrer línea a línea el pseudocódigo y así identificar tanto las variables como las condiciones. Entonces, la pruebas de escritorio es un proceso mediante el cual nosotros recorremos nuestro código línea por línea y obtenemos los valores que vayan tomando las variables. Entonces, esto es lo que vamos a mirar en estas líneas. Tenemos un ejemplo, ¿no? Dice, escribir un algoritmo que calcule el cuadrado y el cubo de un número introducido por teclado y mostrar los resultados para el cubo y el cuadrado. O sea que aquí vamos a hacer el análisis. El dato de entrada debe ser un número ingresado por el usuario. Antes de realizar las operaciones de elevar al cuadrado y al cubo, se necesita definir las dos variables que recibirán estos datos. Vamos a recibir el cuadrado y vamos a obtener el cuadrado y el cubo. Y por lo tanto el algoritmo debe definirlas antes de realizar las operaciones y asignarles a ellas los resultados. Una vez realizadas las operaciones, el algoritmo debe mostrar en pantalla el contenido de estas variables con un mensaje de texto que indique si es el resultado del cuadrado o del cubo. Esto en el análisis. Entonces lo que necesitamos es que ingrese un número cualquiera, digamos 4. Entonces ingrese el número 4 y en pantalla nos va a decir el cuadrado es 2 veces la multiplicación 4 por 4, 16. Entonces el cuadrado es 16 y el cubo, entonces el cubo es 3 veces, ¿no? 4 por 4 por 4 sería 64. Ese resultado 64 nos debe devolver este programa. Entonces, dentro del análisis continuando, entonces el dato de entrada debe ser un número ingresado por el usuario, ¿no? Antes de realizar, bueno, el algoritmo debe mostrar en pantalla el contenido de estas variables con el mensaje que indique si el resultado del cuadrado o del cubo. Refiriéndonos al diseño, entonces, el siguiente pseudocódigo en PCInt tiene la representación del resultado al análisis anterior. Entonces, a ver, ejecutémoslo rápidamente. Voy a cerrar, creamos un nuevo, vamos a poner calcular el cuadrado y calcular el cuadrado y cubo de un número. Ese es el título de nuestro algoritmo. Vamos a definir entonces dónde vamos a guardar. Le vamos a llamar entrada. Allí se va a grabar el número. Vamos a pedir un número entero. Vamos a también a reservar un espacio de memoria para que se guarde el cuadrado de ese número. Le vamos a llamar esa variable cuadrado. Instructor, una pregunta. ¿Siempre vamos a poner entrada? No necesariamente. Vamos a mirar más adelante que podemos utilizar cualquier nombre, siempre pues que se asemeje a lo que estamos trabajando, ¿no? Porque en este caso le estamos poniendo entrada. Podríamos haber dicho número de entrada también. Entonces, y no podríamos trabajar una vez asignando una variable, o para no decir después definir cuadrado como entero y después repetir definir cubo como entero, sino generar una variable. Es que en esta parte, en la sesión anterior habíamos dicho que hay muchas formas de realizar un algoritmo, ¿no? Lo importante es que lleguemos al resultado final, ¿no? Entonces, de pronto lo que tú nos propones puede estar bien, puede decir que utilicemos una variable y en la misma guardemos los valores, ¿no? Eso ya depende de los estilos. Por esta ocasión, por didáctica, vamos a utilizar esta notación porque sí, ¿no? Yo puedo utilizar una sola variable y con esa resulta que tengo todo. Pero en este caso, para claridad, vamos a
trabajar de esta manera, ¿no? Paso a paso. Finalmente, pues al último necesitaremos ahorrar espacio y podemos trabajarla con menos líneas. Entonces miremosla como la trabajamos ahora con esta metodología y miramos, a ver, como entero, vamos a definir una variable que se va a llamar cubo, también como entero. Ahí es donde se va a guardar el cubo. Vamos a decirle entonces que al usuario que es... Instructor, una pregunta, ¿y si no le pusiera como entero? Si no le ponemos como entero, entonces el programa va a generar un error. Mire, ¿me podría explicar el por qué? Porque el equipo, vamos a reservar en memoria un número, pero ustedes saben que los números, desde el punto de vista matemáticos, ocupan un espacio, ¿no? Podemos decir el número 1 está reservando un bit, un espacio, ¿no? Un bit o un byte que son 8 bits, está utilizando un número. Pero si yo le digo 1 millón o 2 millones, entonces estoy utilizando ese número de dígitos o caracteres por 8, que son 20. Entonces, yo no necesito ocupar tanta memoria. Entonces, por eso le estoy diciendo al equipo o al computador, resérveme un espacio no tan grande, que sea un número entero. O sea, por el tipo de dato que vamos a necesitar para este caso. Otra cosa sería, pues, de que necesitáramos, por ejemplo, calcular un salario, ¿no? Para un salario, si necesitamos otro tipo de dato, que sea, por ejemplo, un entero o un real. Entonces ahí sí. Pero entonces aquí por el ejemplo, como es pequeño, vamos a utilizar entonces esta notación como entero. Este mensaje que aparece aquí en amarillo, en fondo amarillo y letras como rojas, es que está mal escrito. Por ejemplo, en el momento me dice que en esa línea falta cerrar comillas. Entonces debe estar atento a qué dice ese error. Entonces, como yo estoy apenas terminando de escribir, entonces le digo, por favor, ingrese un número. Y el error automáticamente desaparece. Le digo que lo guarde a través de la instrucción leer, que va a entrar por teclado, en una variable que la he definido como entrada. He definido una variable que se llama cuadrado, ¿no? Ahí en cuadrado le digo que guarde el cuadrado del número que ingresó el usuario. Yo no sé qué número ingresó, pero sé que está guardado en la variable entrada. Entonces, que lo multiplique entrada por entrada. Ese es el concepto del cuadrado, ¿no? Multiplicar el mismo número 2 veces. Por ejemplo, si el usuario ingresó 8, significa que en cuadrado va a quedar grabada la opción 8 por 8. Y lo mismo le digo que en la variable cubo me guarde la entrada. El cubo es multiplicar 3 veces, ¿no? La multiplicación se utiliza el asterisco. Entonces, por entrada. Por entrada. Listo. Y le digo que me escriba en pantalla, que me saque el siguiente mensaje. El cuadrado es 2 puntos, hasta ahí, que me aparezca en pantalla. Pero que me escriba, pero el cuadrado del número que ingresó, y eso lo tengo guardado ¿en qué variable? En la variable cuadrado. Ahí está guardado el número que hizo. Y también necesito que me aparezca el siguiente mensaje en pantalla. El cubo es, cierro comillas, ahí termina el mensaje, pero que me escriba el valor donde está guardado el cubo del número que ingresó el usuario. Entonces está en una variable que se llama cubo. Entonces, profe, está mal escrito cubo. Está mal escrito cubo, para que lo corrijas, que de pronto te sale error. No, dice cumbo en lo verde. Ah, sí, perdón. Gracias. Pero ahí no sale error, Diana, porque es una cadena de texto que está entre comillas.
Exacto, más que todo como información en el equipo va a salir en pantalla. O sea, todo lo que esté por fuera sí nos hubiera afectado, ¿no? Por ejemplo, lo que está entre comillas es la parte de texto. Exactamente. Por ejemplo, si la hubiera dejado así acá afuera me va a generar un error. No me va a generar error porque el programa, bueno, en los programas de lenguajes de programación sí genera error, ¿no? Aquí en este momento empieza a reservar el espacio, ¿no? Y no me va a salir los datos que yo necesito. Procedemos a ejecutar. Y dice, ingrese un número. Habíamos visto con 4, ¿no? Vamos a probar con 4. Dice, por favor, ingrese un número, 4. El cuadrado es 16 y el cubo es 64. Con otro ejemplo, con el 3. El cuadrado es 9, el cubo es 27. Con 10. El cuadrado es 100, el cubo es 1000. Entonces, esto es el principio entonces de la definición de este problema ya a través del diseño. Profe, córralo por favor nuevamente con la palabra cubo al lado de la comilla para que de pronto los compañeros puedan visualizar por qué dar los espacios. ¿A dónde me dice? Acá, como estaba antes. Ahí. No, en cubo, no, en el otro, el que está fuera del string. Ese. Ya. Pegue la comilla. A ver, repítame. La comilla péguela junto a la C. O sea, no deje ese espacio, omítalo. Ah, sí, lo podemos hacer así, me dice, ¿así? Sí. Ahí me va a generar, ahí me genera un error que dice, póngame la atención, falta operando después de la cadena de texto. Entonces, recuerden que aquí estarían dos sentencias, ¿no? Inició con comillas y termina con comillas. Él esperaba por lo menos un espacio o un enter para que siga otra instrucción. Para él, esa instrucción no es válida, ¿no? Entonces, por eso nos genera ese error. Profe, pregunta. Sí, señor. En la anotación que usted acaba de hacer, veo que no es necesario al final el punto y coma. Sí, yo hice una anotación ahí en la diapositiva que podemos trabajar con punto y coma o con enter. ¿Por qué les puse punto y coma? Y este lenguaje, este programa de pseudocódigo PCInt me permite trabajar con las dos, ¿no? Con enter o con punto y coma. Cuando trabajemos con Java o con JavaScript, allí sí va a ser obligatorio el uso del punto y coma. Si trabajamos para programación de celulares, dispositivos móviles con Python Kotlin, también no utiliza punto y coma. Pero si trabajamos en Android para Java para Android, ahí sí nos toca utilizar punto y coma de final. Entonces, aquí en PCInt está bien trabajar con punto y coma o sin él al final. No sé si queda claro, ¿no? Sí, que me queda claro. Otra pregunta, profe. Siga. Gracias. ¿Todo algoritmo es computable? O sea, desde el punto de vista si está dentro de los pasos que se manejan, por decir algo, matemáticos, sí, todos se pueden implementar, ¿no? Si es la pregunta por ese lado, se pueden implementar, se pueden desarrollar. Ahora, si por ejemplo hacemos una división que en 0, entonces ahí vamos a llegar a un punto donde el programa se desborda o genera un error inesperado. Entonces diríamos que no ha llegado a su fin. O llegar a un ciclo infinito. Es decir, vamos a hacer una multiplicación
por cada ciclo que vaya aumentando, pero no le ponemos fin. Entonces, podríamos decir que no tiene, pues se puede llegar a bloquear el equipo desde el punto de vista matemático. Recuerden que el equipo o el computador realiza operaciones matemáticas sencillas, ¿no? Sí, dígame. Si trabajara, por ejemplo, con números decimales 4.2, ya no tendría que definir la variable entero o creo una variable que me agarre ese resultado y me lo redondee, me lo aproxime. ¿Cómo haría ahí? Disculpe. Sí, eso vamos a ir viendo conforme vamos avanzando. Entonces vamos a ir mirando que hay otros tipos de datos, ¿no? Y cada lenguaje lo trabaja en su estilo. Por ejemplo, acá en PCInt lo trabaja como real, los números que necesitamos decimales, las notas o las divisiones. Pero si necesitamos redondear, pues ya nos toca, hay que consultar cómo se redondea, ¿no? Por decir algo, tengo 3.8, 3.9, yo necesito que me saque a 4. Entonces hay que buscar la orden. ¿Que sí se puede? Sí, sí es posible. Profe. Siga. Gracias. Fuera tan amable y nos explica el concepto de palabra clave, palabra reservada. Reservada, exacto, sí, señor. Sí, ahí vamos a mirar más adelante. Cada lenguaje maneja unas palabras que son propias y hay que evitarlas porque son propias del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, aquí en PCInt estamos trabajando una serie de palabras reservadas que el lenguaje las resalta con un color azul y las puede mirar allí. Por ejemplo, definir es una palabra reservada para indicarle al computador que reserve memoria. Por ejemplo, la palabra algoritmo es una palabra reservada, no la podemos utilizar como variable ni como nombre porque es una palabra que es utilizada para el inicio de un programa. Lo mismo la palabra fin, algoritmo, son palabras reservadas. Entonces vamos a ir más adelante aclarando un poco más de estas palabras. En cuanto profe, a las... cambié la variable entero y la puse real y ya ejecuté y sí. Sí, como les digo, vamos a mirar más adelante que vamos a ir utilizando varios tipos de tipos de datos. Por ejemplo, el real contiene a los números números racionales y irracionales. Los reales contienen también a los enteros y los reales también contienen a los enteros y a los naturales, ¿no? Entonces ya es, como les dije en una ocasión, práctica, ¿no? Dependiendo del tipo de datos. Por ejemplo, si vamos a necesitar las notas del colegio, entonces vamos a necesitar poca memoria, ¿no? Tipo entero o tipo float, pero pequeños. Pero si vamos a necesitar calcular una comisión o un salario, entonces son números más grandes, entonces toca utilizar otro tipo de datos. Muy bueno que nos hagan las preguntas y podamos entonces interactuar, porque de esto se trata, ¿no? Y el lenguaje, la programación, las preguntas surgen cuando comenzamos a trabajar, a programar. Un dato importante aquí es las pruebas de escritorio, ¿no? Permiten verificar que el pseudocódigo realice lo que se espera al resolver el problema. Sin embargo, la mayoría de las pruebas de escritorio se representan en una tabla donde en cada columna se anotan las variables y condiciones, y si las hay en el orden en que aparecen en el algoritmo, para entenderlo se tiene que recorrer entonces línea a línea el pseudocódigo y así identificar tanto las variables como condiciones e ir anotándolas en la tabla de la prueba de escritorio. Es importante que las tablas de las tablas de escritorio no aparezcan variables o condiciones repetidas, y en la última columna se puede anotar los datos de salida para entonces también anotar la salida. Entonces eso es en tablas. Esto es en los casos cuando uno está aprendiendo a programar y necesita asegurarse que lo que uno está escribiendo está bien o está fallando. Mire que en la pantalla en este momento estoy mostrando el código anterior, ¿no? Inicia con
definiendo unas variables que es la entrada, el cuadrado y el cubo, son variables. Y pedimos la entrada. Entonces, ¿cómo opera una prueba de escritorio? He construido una tabla con 4 columnas porque son 3 variables y la salida. El número es el valor que va a ingresar el usuario. Ese espacio que sigue es donde se va a guardar el cuadrado de ese número que ingresa el usuario. Y en el espacio que voy a reservar para cubo se va a guardar el resultado de elevar al cubo el número que ingresó el usuario. Entonces, ¿cómo funciona en el computador? Comienza con el letrero, por favor ingrese un número. Esa es mi prueba de escritorio, ¿no es cierto? Por favor ingrese un número. Vamos a ingresar un número. ¿Qué número? El 4. El usuario ingresó el 4. Ese 4, ¿a qué espacio de columna debe ir? A ver si me pueden colaborar. ¿En dónde lo mandamos a ese 4? El número. A donde dice número, debajo de número. ¿Allí? Recuerden que estos cuadros que están ahí en la pantalla son espacios de memoria. Entonces, el usuario, yo le puse un mensaje, por favor ingrese un número, y el usuario ingresó 4. Entonces, el computador reservó ese espacio de memoria que lo hemos llamado número y ahí colocó el 4. ¿Qué es la siguiente acción que va a hacer de acuerdo a nuestro algoritmo? ¿Qué va a hacer? Hallar el cuadrado. Eso. Dice que en cuadrado haga una multiplicación de lo que haya escrito en entrada por entrada. ¿Sí? Recuerden que acá más adelante les voy a explicar que las operaciones en programación, y PCI no es la excepción, se lee de derecha a izquierda. Contrario a lo que hacemos en matemáticas o en español, ¿no? Que hacemos de izquierda a derecha. No, en programación trabajamos de derecha a izquierda. Entonces le estamos diciendo que en la variable cuadrado me va a escribir la entrada por la entrada. Si el usuario escribió 4, en el espacio de memoria cuadrado, ¿qué número va a aparecer entonces? 16. 16. Se debería escribir en el espacio de memoria que dice cuadrado. Allí, ¿no es cierto? Ahí debe estar el 16. Entonces, dentro del computador, en el espacio de memoria que le dijimos que se va a llamar cuadrado, ahí escribió el cuadrado del número que ingresó el usuario. La siguiente orden que hace nuestro PCI, ¿cuál es? La línea 9. Exactamente. Dice que en un espacio de memoria que se llama cubo, guárdeme el resultado de multiplicar ese número que está en entrada 3 veces, entrada por entrada por entrada. Y lo va a poner entonces ahí en el espacio de memoria llamado cubo. Eso es lo que hizo el computador. Guardó en cubo el resultado. ¿Cuál es la siguiente orden o qué va a salir en pantalla? Porque la orden escribir es un valor que va a salir o un mensaje que va a salir en pantalla. El cuadrado es el contenido que aparezca en el cuadro cuadrado, que es 16. Y luego va a aparecer un mensaje que dice escribir. El cubo es y que escriba el mensaje, el contenido que tiene la variable cubo, que en este caso es 64. Entonces aparece la primera orden, el cuadrado es 16. El cubo es 64. Lo que hemos hecho aquí, una prueba de escritorio que se hace de forma manual, entonces nos aseguramos que así debe estar ejecutando nuestro PCI. ¿Y si estaba haciendo así? Vamos a mirarlo. Aquí hay un icono que se llama ejecutar paso a paso. Después del icono en verde que dice ejecutar, aquí hay un icono que dice ejecutar paso a paso. Entonces podemos
darle clic allí y nos empieza a ejecutar paso a paso. Si miran cómo se desplaza el cursor y se detuvo donde dice leer entrada. Aquí hay una flecha verde y se puso en fondo verde. Entonces yo le digo leer entrada 4. Mucha atención cómo se mueve en el pseudocódigo. Ahorita está en la línea 7, pasaría a la 8, 9. Como no vamos a pedir más datos, paulatinamente él va pasando. Mire, el cuadrado es 16, el cubo es 64. Esto es entonces una prueba de escritorio que implementa pues PCIN. El icono se llama ejecutar paso a paso. Entonces cuando estén realizando sus programas podemos entonces echar mano de esta prueba de escritorio. Vamos a ver un elemento muy importante, el segundo elemento, que es los diagramas de flujo. Recuerden que las líneas que hemos escrito son pseudocódigo. Ahora vamos a mirar diagramas de flujo. Consiste en una representación por medio de un gráfico. Mientras en pseudocódigo las sentencias se representan con preposiciones, en diagramas de flujo la preposición es reemplazada por una figura. Esta es la figura de nuestro ejercicio. Algoritmo mostrar número digitado, definir entrada como entero. Por favor ingrese un número, entrada, y el algoritmo digitado es fin. Entonces, el principio es el inicio del algoritmo. El segundo, declara la variable entrada como número entero. Muestra en pantalla el mensaje que ingrese un número. Leemos del teclado un número. Muestra en pantalla el valor digitado y finaliza el algoritmo. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a mirar en este caso. Aquí está el pseudocódigo, ¿no? Arriba hay un icono, después del icono ejecutar sigue el icono ejecutar paso a paso y luego el icono dibujar diagrama de flujo. Hacemos un clic allí y podemos mirar en PCIN cómo está quedando nuestro diagrama de flujo. Nosotros podemos irlo construyendo desde estos gráficos, ir arrastrando, y también podemos ir construyendo nuestro diagrama de flujo. Entonces, esta es la manera del primer ejemplo, cuando decíamos que ingrese un número, que nos muestre el cuadrado, la entrada, sino que pues ahorra, ¿no? Aquí en la parte inferior podemos mirar el contenido completo de cada proceso, ¿no? Calcular cuadrado y cubo de un número, definir entrada como entero. Este es el proceso, cuadrado como entero, definir cubo como entero, ingrese el número en la entrada. Son los pasos, pero desde un gráfico o diagrama de flujo. Voy a cerrarlo. Entonces aquí podemos mirar el mismo diagrama de flujo, las partes, el inicio del algoritmo, declaración de variables, muestra el mensaje que ingrese un número, la lectura desde teclado, el proceso, calcula el cuadrado del número digitado, calcula el cubo, muestra el cuadrado del número digitado y el mensaje en pantalla que muestra el cubo del número digitado. El final del algoritmo. Bueno, diremos que hay una convención desde la misma ISO y desde la misma ANSI que han regulado que los diagramas de flujo utilicen unos símbolos que los pueden entender la mayoría, ¿no? Entonces, o todos, para que no haya confusión, cada quien haga sus algoritmos, sus dibujos. Entonces, ahí tenemos una serie de gráficos que se utilizan en los algoritmos. Por ejemplo, el inicio y final, ¿no? Se utiliza únicamente para
indicar que inicia y finaliza. Decisión. Lo mismo para una pregunta, donde se responde falso o verdadero. Entrada general, entrada o salida de datos. Trabajamos con la entrada. La iteración indica que una instrucción o un grupo de instrucciones deben ejecutarse varias veces. La entrada por teclado, instrucción de entrada de datos por teclado, e indica que el computador debe esperar a que el usuario teclee un dato que se guardará en una variable o constante. La salida impresa, el icono para mostrarle al que verifica los datos que es una salida, ¿no? Por pantalla, generalmente por pantalla o por impresora también. Llamada a subrutina, cuando pues un programa hace un llamado a otro programa más pequeño, entonces utiliza este dibujo. Salida en pantalla, instrucción que presenta mensajes de resultados en pantalla. La acción del proceso general indica una acción o construcción general que debe realizar el computador, cambios de valores de variables, asignaciones, operaciones aritméticas. Es de los más importantes, no son los procesos que utilizábamos como a un cubo asignarle el valor de la entrada por entrada, entonces se hace en este símbolo llamado proceso. Tenemos los conectores cuando pues el documento alcanza en una página y se necesita unir dentro de la misma página, utilizamos este conector. Lo mismo el flujo, indica el seguimiento lógico del programa, también indica el sentido de ejecución de las operaciones, y el conector indica el enlace de dos partes del diagrama con páginas diferentes. Muy parecido el primer conector, que es dentro de la misma página, pero el otro llama a secciones de código, pero de otro gráfico dentro de otra página, ¿no? Bueno, dentro de las herramientas digitales para la creación y prueba de algoritmos, pues para aprender a reconocer los elementos que componen los diagramas de flujo, se puede hacer uso de la herramienta denominada Draw.io a través del enlace. Entonces ahí está en su material de formación, está esta ruta con la que pueden hacer una cuenta de correo de Google, micena.edu.co, para acceder y crear un nuevo diagrama. Entonces, si yo ejecuto esta orden, él me lleva a esta página. Trabaja todo en la nube. Nos pide autorización para utilizar el espacio de Google Drive. Entonces les va a pedir autorización. Una vez ustedes habiliten, permitan, les dicen que sí que este programa Draw va a utilizar su Google Drive, su espacio en la nube. Entonces saldrá este mensaje: crear un nuevo diagrama. Entonces aquí hay una serie de espacios, entonces digamos un diagrama en blanco. Le doy crear. Y te tengo una pregunta: ¿y el @micena trabaja con Google Drive o OneDrive? Tanto la cuenta de Google Drive de micena.edu.co trabajará con Drive, o con Gmail también pueden trabajar y les va a llevar a la cuenta de Drive. O sea, con Gmail o con la cuenta Micena, con cualquiera de las dos. Con otras cuentas no les va a permitir. Entonces aquí iríamos a la parte de diagramas de flujo. A mí me instala en español, ¿no? Entonces, digamos aquí, diagrama de flujo. Aquí están los iconos. Ubicamos, por ejemplo, el de inicio. Empezar. Hacemos un clic allí. Pedir datos. Vamos un segundito. Datos. Un proceso, ¿no? Por ejemplo, un proceso de... este es proceso. Acá arriba diríamos algoritmo, ¿no? Aquí no sé por qué me aparecen algoritmo. Cuadrado, por ejemplo. Voy a copiar porque no sé por qué me sale este error, no lo he podido corregir. No me sale. Escribo ese texto
uno con una línea. Bueno, entonces no sé si esta línea es... Aquí iría, por ejemplo, definir año. Definir. Y podemos entrar a finalizar. Recuerden que esto es solamente diagramas de flujo. No nos va a hacer lo que hace PCInt, que es crear el pseudocódigo. Solamente aquí hemos creado un diagrama de flujo. Entonces, pero podemos utilizar esta herramienta. Instructor, ¿será que usted me puede regalar ahorita un espacio y yo le comparto desde mi punto de vista a mis compañeros, como el caso de Diana, de cómo lo interpreto yo? Ya, sí, al final damos el espacio y podemos analizar esta parte. Bueno, entonces hay otra herramienta cuando no tengamos conexión a internet, que es el DIA. Es una página donde podemos entonces descargar este programa y se ejecuta en nuestro equipo. Entonces yo lo tengo instalado, se llama DIA. Este es la interfaz. Igualmente, entonces aquí trabaja los diferentes diagramas de flujo. Digamos el proceso. Ahí podemos ir escribiendo. Unimos con la línea y podemos entrar a finalizar. Solo diagramas de flujo, ¿no? Puede trabajar este programa DIA. Ahora, y el siguiente entonces es bueno, este ya lo habíamos mirado, que es el lenguaje Diagram Style. Y el que estamos trabajando es entonces el programa de mayor uso para el diseño y depuración de algoritmos en pseudocódigo, es PCInt, disponible entonces en esta página. Ahí en su material de formación se encuentra. Nos lleva a esta página. Dependiendo del sistema operativo con el que estén trabajando, lo descargan. Si están con Linux, pues bajan para el primer sistema operativo, o si no, para Windows el segundo, o para Mac el tercer icono. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, tengo Windows. Ahí en la siguiente ventana, entonces nos dice descargar el instalador para Windows en formato exe, 9 megas, o portable en formato zip. Lo recomendable es entonces bajarlo es en formato Microsoft Windows. Una vez se descarga, damos clic ahí, se descarga y es muy fácil. A ver, bueno, ahí se está bajando la instalación. Solamente dar el siguiente y entra a ejecutarse. Esto en cuanto a PCInt. Bueno, vamos a mirar un tercer aspecto, que es el uso de identificadores, que resolvemos algunas de las preguntas que me hicieron hace unos minutos. Entonces, en la elaboración de diagramas de flujo o algoritmos muchas veces se necesitan datos auxiliares. Entonces, los identificadores son nombres que se dan a los elementos utilizados para resolver un problema y poder diferenciar unos de otros. Pueden estar formados por una combinación de letras y números. Entonces, esa era la pregunta que me decía el compañero, que por qué utilizaba entrada o por qué no utilizaba otro. Entonces puede utilizar combinación de letras, de palabras, pero que hagan alusión al problema que va a resolver. Por ejemplo, aquí tenemos saldo mes, salario, fecha 2, etc.
El primer carácter de un nombre debe ser una letra, ¿no? Eso es lo más recomendable, ¿no? La mayoría de los lenguajes de programación diferencian mayúsculas de minúsculas. Eso hay que tener en cuenta que en el caso de PCI no hace diferencia. Para él son iguales minúsculas o mayúsculas. Entonces, si escribimos la variable en mayúsculas, la podemos escribir luego en minúsculas y él las reconoce. Pero en lenguajes como Java, Android, Visual Studio o C# no le hace, sí hace la diferencia, o Visual Basic Script tampoco no hace la diferencia. Entonces eso sí hay que tenerlo en cuenta. Los nombres deben ser mnemotécnicos, con solo leerlos se puede entender lo que contiene. Deben ser muy descriptivos, no utilizar abreviaturas a menos que lo justifiquen. Por ejemplo, nosotros utilizamos la palabra cubo. Hacíamos referencia pues de que va a guardar el resultado de elevar al cubo un número, o cuadrado. Entonces es una palabra mnemotécnica que hace referencia pues a lo que realmente está guardando esa variable. Es conveniente utilizar una sola palabra para nombrar páginas, controles, variables, etcétera. No utilizar caracteres reservados, ¿no? Porcentaje, ni más, ni el slash de dividido, ni el mayor, ni el menor, etcétera. Tampoco letras acentuadas. Las vocales, sobre todo, no es recomendable utilizar. No utilizar palabras reservadas por los lenguajes de programación. Palabras reservadas como la que decíamos hace un minuto, el algoritmo, o definir, en el caso de PCI. O en los lenguajes, pues también van a existir otras palabras reservadas que no las debemos utilizar como nombres de variables ni de funciones. Ejemplo, listar los identificadores usados en los algoritmos previos. Solución. En el algoritmo de imprimir un número entero usando el identificador de entrada para representar el número digitado. Entonces, en el algoritmo de imprimir el cuadrado y el cubo de un número entero empleado el identificador de entrada para representar el número digitado. El identificador cuadrado para representar el valor del cuadrado de entrada y el identificador cubo para almacenar el cubo de entrada. Todos los lenguajes de programación tienen unas palabras para nombrar sus comandos, instrucciones y funciones. Estas palabras no se pueden usar como indicadores o como variables. Vamos a mirar las variables. Ya con los ejemplos que miramos, deberemos estar en condiciones de entender esta parte. Para los algoritmos con diversos conjuntos de datos iniciales se debe determinar una independencia entre los datos iniciales de un problema y la estructura de solución. Esto se hace mediante la utilización de variables, cantidades que suelen emplear y que durante la ejecución del algoritmo pueden tomar cualquier valor de un intervalo de valores posible, ¿no? Entonces, las variables son espacios de trabajo, o sea, contenedores, lo que les decía, reservar espacio en la memoria, dispuestos para almacenar datos, valores, o sea, datos temporales, ¿no? El valor de una variable puede ir cambiando en algún paso del algoritmo o permanecer sin cambio. Por lo tanto, el valor de una variable es el del último valor o dato asignado a esta. En el segundo ejemplo de algoritmos, las variables eran los indicadores cuadrado y cubo. Esas eran las variables, ¿no? Constantes. Entonces las constantes se crean de la misma forma que las variables, o sea, se reserva espacio en memoria. A diferencia de que se procura su definición o creación a inicio del algoritmo. O sea, al iniciar el programa debemos definir las constantes. Las constantes consisten en datos que luego de ser asignados no cambian en ninguna instrucción del algoritmo. Pueden contener constantes matemáticas. Por ejemplo, yo voy a nombrar constante pi. Voy a decir que se llama pi y esa va a tener un valor que no va a cambiar, que es el 3, 14, 16. Mi constante es pi. O digamos en un ángulo. Cuando vamos a calcular el área, el número 2, o sea, el divisor siempre va a ser 2, eso no cambia. Contadores. A veces vamos a encontrar una palabra bastante común en programación que es contadores. Un contador es una variable que está en ambos lados de una asignación, a la derecha y a la izquierda interna, a la que se le suma un valor constante. Es necesario haberla iniciado al principio del algoritmo, ya que va a ser leído su contenido. Entonces, póngame la atención a esta sección de código. Empieza llamando al algoritmo contador. Le he puesto una rayita porque
también le he llamado a la variable contador y no pueden ser dos variables con el mismo o dos palabras con el mismo nombre. Entonces definir contador como entero. Contador inicialmente va a llevar el valor 0. Contador va a tomar el valor que tenía antes contador, que era 0, y le va a sumar 1. Entonces, contador, ¿cuánto va a valer? Va a valer ahora 1. Ahora dice, el valor que tenga contador, que es 1, súmele ese mismo valor que tiene más 1. Como contador tenía 1, más 1, ahora va a valer 2. Ahora dice, a contador, en el mismo espacio de contador, dice, escríbale lo mismo que tiene contador más 1. Como tenía 2, más 1, 3. El valor de contador es contador. Es decir, tendrá un espacio de 3. En este algoritmo, 3 veces se incrementa en 1 el valor del contador y al final de la ejecución su valor es de 3. Contador inicia con un valor 0. Es lo que estábamos mirando ahí, ¿no? Si esta asignación inicial no se hace, el computador podría un valor aleatorio y el valor al final del algoritmo sería indeterminado. A ver si lo tengo realizado. A ver, abrir contador. Sí. Ese es el código de contador. Voy a ejecutarlo. Ejecutémoslo paso a paso. Ejecución iniciada. Vale 0, 1, vale 2, vale 3. El contador, el valor del contador es 3. Acumuladores. Los acumuladores son una versión ampliada de contadores y tienen la misma característica que un contador, excepto que el valor que se va incrementando no es una constante, sino una que es un valor variable. Entonces esos son los acumuladores. Tenemos los operadores y jerarquía de los operadores. Acá se cumple algo que se realiza en matemáticas, ¿no? El orden, cómo se ejecutan las operaciones. En el computador también sigue esa misma orden. Los operadores son símbolos que sirven para manipular datos. Y en un algoritmo es necesario dejar un espacio en blanco a cada lado del signo aritmético. Aritméticos. Permite realizar operaciones entre datos del tipo numérico y da como resultado otro valor del tipo numérico. Ejemplo, producto o multiplicación, división, suma, resta, asignación. Alfanuméricos, permite operar con datos del tipo carácter. Letras, cuando hablamos de tipo carácter son letras o cadenas de texto. La mayoría de los lenguajes de programación admiten el operador más para realizar concatenación o unión de caracteres o cadenas. Relacionales, permite la comparación entre datos del mismo tipo de dato y dan como resultado dos valores posibles, verdadero o falso. Por ejemplo, igual a, menor que, mayor e igual que. Y los lógicos, ¿no? Posibilitan la evaluación lógica de dos expresiones del tipo lógico y dan como resultado uno de dos valores posibles, verdadero o falso. Ejemplo, la negación no, la conjunción y la disyunción, que son los valores que habíamos mirado en la sesión anterior. La jerarquía de los operadores. Entonces, los computadores ejecutan los operadores en un orden establecido y el siguiente, el orden jerarquía para ejecutar operadores. Primero los paréntesis se ejecutan primero, los más internos. El signo, o sea, menor, menos, 2, si un valor es positivo o negativo. Potencias y raíces. El caso que de la mayoría de los lenguajes de programación utilizan SQRT, ¿no? Que es raíz cuadrada. Productos, divisiones, en ese mismo orden. Sumas, restas, quinto concatenación, relacionales, negación, conjunción y disyunción. Entonces esas son los órdenes como se ejecutan estos operadores. Estructuras de control secuencial. Entonces una estructura es definida como un esquema con determinada distribución y orden que permite representar una idea de forma sencilla, simplificada. Entonces la estructura de control secuencial es la más sencilla y es conocida como estructura lineal. Se compone de instrucciones que deben ejecutarse en forma consecutiva, una tras de otra siguiendo una línea de flujo. Los problemas más sencillos pueden resolverse haciendo uso únicamente de esta estructura.
Por lo general, la estructura secuencial forma parte de soluciones a problemas complejos en los que se la utilizan otras estructuras interactivas. Repetir varias veces un conjunto de instrucciones y condiciones. Ahí tenemos un ejemplo secuencial. Tiene un inicio y llega a un final. Primero el inicio, lee datos, procesa, muestra en pantalla o en impresora y finaliza. Ese es entonces el esquema de control secuencial. Ejemplo de estructura de control secuencial. Escribir un algoritmo para calcular el área de cualquier triángulo o rectángulo. En él se debe pedir al usuario que ingrese los valores de la altura y la base del triángulo. El análisis, entonces, ¿cuál sería para obtener entonces el área de un triángulo? Primero, formular el problema. Está claramente planteado y consiste en calcular el área de un rectángulo. Casi muy parecido, ¿no? Entonces, resultados esperados. Se espera que el algoritmo sea capaz de calcular el área de un rectángulo y mostrar en la pantalla el resultado de este cálculo. Datos disponibles. Dos datos de números que representan la base y la altura del triángulo. Se deben solicitar al usuario. Como aprendiz se debe preguntar si mis conocimientos actuales de matemática me permiten resolver este problema. De no ser así, tendrá que plantear una estrategia para obtener los conocimientos requeridos para este ejemplo. Recordar que un triángulo rectángulo es aquel que uno de sus lados tiene un ángulo recto de 90 grados, ¿no? Y las restricciones, los valores de base y altura son variables y se deben solicitar al usuario. La base y la altura. Y los procesos necesarios: definir variable, asignar el valor 2 a la constante usando para divisor y solicitar al usuario el valor de la altura del triángulo, solicitar al usuario el valor de la base y aplicar la fórmula del área a mostrar en el resultado. Entonces, el área de un triángulo se solicita la base, la altura y se divide entre una constante, que en este caso le vamos a poner el valor de 2. Tenemos allí una parte del diseño. De la parte izquierda tenemos el diagrama de flujo y en la parte derecha el pseudocódigo. ¿Qué estamos utilizando? Estamos definiendo el divisor como entero, el área como real. Aquí es donde ya cambiamos porque un área puede ser real. La base también como real, la altura como real. A divisor le estamos diciendo que es una constante y que tome el valor de 2. Escriba la base. Ahí es donde le pedimos al usuario que escriba el valor de la base y lo guardamos y lo estamos guardando en la variable base. Escribir la altura, o sea, le pedimos al usuario que escriba la altura y lo guardamos en la variable altura. En área, bueno, aquí el PCIN transformó el igual y lo puso con este símbolo, ¿no? Área es igual entonces a la base por la altura sobre divisor. ¿Pero qué es divisor? Divisor tiene el valor de 2, entonces base por altura sobre 2. Escribir el área del triángulo es un letrero o un mensaje que diga área. Aquí lo ejecuté. Vamos a abrirlo. Área del triángulo. Definimos el divisor como entero, el área, el divisor que toma el valor de 2, la base también que toma, el área que toma base por altura sobre 2. Entonces ejecutamos, nos dice escriba la base, escribámosle 5, la altura, escribámosle 4, 5 por 4 sería 20, dividido entre 2, debería darnos 10, ¿no? El área del triángulo es 10. Hagámoslo de nuevo, escriba la base ahora con 3, la altura 9, el área del triángulo es 13.5. Mire que aquí ya salió el resultado por ser una variable real, entonces 13,5. El funcionamiento de este algoritmo. Ahora, la estructura condicional. La estructura condicional se emplea para indicarle al computador que debe evaluar una condición y según el resultado ejecutar el bloque de instrucciones. La forma más común está compuesta por una condición que se evalúa y dos bloques de instrucciones que se ejecutan. Uno cuando la condición es verdadera y otro cuando la condición es falsa.
Entonces, inicia con una condición, si se inician unos procesos, si no, pasa a ejecutar otros procesos. Para esto tenemos un ejemplo. Un aprendiz aprueba un examen cuando la calificación de este es mayor o igual a 3. Elaborar un algoritmo que pida al usuario una calificación, aplicar el criterio de aprobación e imprimir aprobado o reprobado según sea el caso. Entonces, lo primero, formular el problema. Es un problema sencillo donde la condición con dos operaciones o condición doble. O sea, una pregunta donde va a haber una respuesta verdadera o falsa, ¿no? Resultados esperados. Un aviso que reporte si el estudiante obtiene aprobado o reprobado el examen. Disponibles. La calificación ingresada por el usuario para aprobar la nota debe ser mayor o igual a 3 y restricciones a aplicar el criterio de aprobación, calificación mayor o igual a 3. Los procesos necesarios: solicitar al usuario que ingrese la calificación, evaluar si la calificación es igual o superior a 3, en caso de ser verdadero, reportar aprobado, en caso contrario, reportar reprobado. Entonces, ahí tenemos el diseño, ¿no? Iniciamos con una calificación de usuario, el título le he puesto calificación del usuario. Escriba la calificación, el usuario va a ingresar una nota, la lee y la guarda en la variable calificación. Y ahí pregunta, si calificación es mayor a 3, escribir aprobado. Si no es mayor a 3, escribir reprobado. Entonces miremoslo cómo funciona este algoritmo. Parece, así aquí está. Ejecutamos. Nos pide, escribe una calificación, le voy a escribir 4. ¿Qué debe salir? El mensaje. Aprobado. Claro, calificación. O sea, en este caso, calificación ahora vale 4. 4 es mayor o igual a 3. Por eso era importante las tablas de verdad, ¿no? 4 es mayor o igual a 3. Eso es verdad, ¿no? Entonces, escriba aprobado. Le demos enter. Aprobado. Volvamos a ejecutar con reiniciar. Le voy a poner 2.5. ¿Qué debe salir? 2.5 es mayor o igual a 3. Así hay muchos. 2.5 es mayor o igual a 3. ¿Eso es verdad o es falso? Falso. Estamos en esta sección de código, ¿no? Es falso. Entonces dice si no, entonces se va por la parte de si no, escribir reprobado. Vamos a darle ahí. Nos aparece reprobado. Y podemos ir practicándolo pues con más valores. Bueno, ahí hay otras secuencias que las pueden ir estudiando y con los ejemplos que están ahí en su formación. Nos vamos a adentrar en la descripción de la evidencia, ¿no? Dice fundamentos de programación estructurada y estructuras cíclicas. ¿Qué nos pide? En esta actividad se estudiarán algunas formas de representación de algoritmos y se introducen algunos conceptos claves como constantes, variables, acumuladores, contadores, operadores, jerarquía de los operadores, y finalmente se abordarán las estructuras de control secuencial y herramientas existentes para la creación de pruebas de algoritmos. Esta evidencia se centra en consolidar los conceptos relacionados con las metodologías de algoritmo y sus 3 fases: análisis, diseño e implementación. Respecto a la implementación se aborda los pseudocódigos y diagramas de flujo. Entonces vamos a hablar de pseudocódigos y diagramas de flujo. Entonces esta evidencia se centra en consolidar los conceptos relacionados. Bueno, está repetida. Para su desarrollo es importante la lectura del componente formativo. O sea, esto que acabamos de leer hay que volverlo a revisar. Debe construir un documento, ojo, un documento PDF donde registre el análisis, lo mismo que hicimos allí, diseño e implementación de algoritmos que permitan resolver los siguientes problemas. O sea, necesito que esté el pantallazo de el pseudocódigo y el pantallazo del diagrama de flujo. Lo puede trabajar ya sea en el mismo PCIN, en DIA,
en Draw, o si conocen otro, pues también pueden trabajar. Incluso el mismo PowerPoint trae algunos gráficos, ¿no? O Visio, otro programa. El algoritmo que estos son los dos problemas que deben solucionar ustedes. Este es el primer algoritmo. Algoritmo que a partir de una fecha de nacimiento y una fecha actual determine la edad en años actual de una persona. Segundo, algoritmo que permite determinar si un año indicado es o no un año bisiesto. ¿Alguno de los compañeros sabe cómo determinar si un año es bisiesto o no? Es un fenómeno que se da cada 4 años. Exactamente. Que tiene... El giro de la Tierra son 3 más 6 horas para poder ajustar 4 años y completamos 366 el calendario, días. Exactamente. Eso quiere decir que cada año trae 365 días y el año bisiesto trae 366. Pero, ¿cómo saber si el año es bisiesto o no? Entonces, inicialmente es porque tiene 366 días. ¿Cómo lo solucionamos? Entonces tenemos que hacer estos primeros pasos: el análisis, diseño y la implementación. Está bueno. Tener en cuenta el análisis del algoritmo. Debe registrar como mínimo los elementos de entrada, salida y los procesos requeridos para cada uno de los algoritmos solicitados respecto a la fase de diseño e implementación. Plantear una solución usando diagramas de flujo. Lineamientos generales para la entrega, ¿no? El producto para entregar es un documento con la solución del taller propuesto, o sea, los dos algoritmos, extensión libre. Es decir, que de pronto algún compañero lo haga en 10, 11, 12 o pasos, ¿no? De pronto otro compañero lo haga en 3 o en 2. Formato PDF, no vamos a pedir por ahora códigos, sino en formato PDF. Ahí deben consignar los pantallazos, así como los coloqué aquí en las diapositivas. Y para el desarrollo de la evidencia, remitirse al área de la actividad correspondiente y acceder al espacio Fundamentos de Programación Estructurada y Estructuras Cíclicas. Esos son los instrumentos de evaluación. Primero, el documento entregado presenta el análisis para el primer algoritmo, indicando entradas, salidas, proceso requerido para la solución. Entonces tiene un 10%. El documento entregado presenta el análisis para el segundo algoritmo, indicando entradas, salidas y proceso requerido para la solución. Entonces tiene que tener análisis cada uno de los dos algoritmo. El documento entregado presenta la implementación del primer algoritmo utilizando diagramas de flujo. Cuarto, el diagrama de flujo del primer algoritmo utiliza la simbología correctamente y presenta una solución coherente. El documento entregado presenta la implementación del segundo algoritmo utilizando el diagrama de flujo, y como sexto, el diagrama de flujo del segundo algoritmo utiliza la simbología correctamente y presenta una solución coherente. Bueno, antes de finalizar, les voy a indicar aquí aquí en la Wikipedia hay una parte donde aparecen los años bisiestos, ¿no? ¿Cuáles son los años bisiestos? Por ejemplo, en el siglo XXI, el año 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, etcétera, son bisiestos. Y así cualquiera de los años allí. Vamos a ver si todavía tenemos acceso. No. Permítame ingresar a la plataforma Territorio. Bueno, dentro de la plataforma, entonces, aquí en contenido del curso, estamos en proyecto, vamos a fase de planeación, estamos en la actividad de proyecto 3. La actividad para enviar es la segunda, que es la actividad 2. Esta tiene varias evidencias, ¿no? Entonces la que vamos a enviar es la primera, que dice desarrollar soluciones. Si es esta, a ver. Sí, programación estructurada y estructuras cíclicas. Por aquí podemos acceder al instrumento de evaluación y el lugar por donde las vamos a enviar. Esto en cuanto a la evidencia. Y el material de formación, entonces, era análisis y solución de problemas.
problemas aplicando algoritmos. Aquí está todo lo que miramos hace un momento. Está el análisis, el diseño, los diagramas de flujo que acabamos de mirar, solo que aquí están con otro programa que los ejemplos están explicados en otro lenguaje, pero ustedes los pueden adaptar con estos ejemplos que miramos a PCInt. Por ejemplo, aquí está bueno, no recuerdo el nombre del programa, pero es en otro lenguaje propuesto, ¿no? No es más que adaptemos estos ejemplos y practiquemos estos ejercicios. Aquí está en la secuencia condicional, falta mirar la interacción, los vectores y la aplicación de matrices, ¿no? Entonces esto queda de tarea para que los terminen de revisar. Me di la tarea de investigar cuándo un año es bisiesto. Un año es bisiesto. A ver. Un año es bisiesto cuando es divisible entre 4. Si es divisible entre 4, si cumple esa condición, entonces no ser divisible entre 100 o que sea divisible entre 400. Que se cumplan estas tres condiciones es bisiesto. O que se cumpla la primera, obligatorio, y cualquiera de las dos, tanto la segunda o la tercera, también es bisiesto. Hagamos un ejemplo. Veámoslo si aquí en la lista está 2400. Bueno, entonces digamos el año 2000. El año 2000 era bisiesto, ¿no? Entonces, apliquémosle el ejercicio. El año 2000. 2000 es divisible entre 4. Divisible entre 4. Sí. Sí, ¿no? Divisible 4. Sí. Entonces cumple. Cumple la primera condición. La segunda. No ser divisible entre 100. 2000, perdón. Divisible entre 100. Sí. Entonces, aquí no está cumpliendo, ¿no? Aquí cumple. Ahora, pero la respuesta, o sea, para que sea bisiesto, tiene que ser una de las dos o las dos. Entonces vamos a mirar la tercera. Ah, correcto. 2000 es divisible entre 400. Sí, ¿no? Y ustedes hacen la cuenta, creo que da 5, ¿no? Sí, da 5. Y cumple. Entonces 2000 es bisiesto. Hagámosle un año que no sea bisiesto. Por ejemplo, el 2000 que estamos ahorita, ¿no? 2023, 2022. ¿Es divisible entre 4? Sí. Divisible entre 4. No, no es divisible porque tiene que ser exacta. No cumple. Entonces, listo. No es bisiesto. Ya no seguimos, porque las demás ya no cumplieron, entonces no. 2023. ¿Hay alguien que me ayude dividiendo 2023 entre 4? ¿Es divisible? No. No, entonces no cumple. 2024 dividido entre 4. 2024 dividido entre 4, sí, sí cumple. Sí. Sí cumple. 2024 es divisible entre 100.
entre 100. No cumple. No está cumpliendo, ¿no? Ahora miremos la última. 2024. ¿Es divisible entre 24? Entre 400, no. Perdón, entre 400, disculpen. Tampoco. Tampoco, no cumple. Entonces no es divisible, no es bisiesto. ¿Estará en la lista? Acá sí nos sale que sí es bisiesto. Entonces, a ver, probemos intentemos hacerlo en PCI. Y miramos si para nosotros saber si la división es exacta, el residuo que debe dar para que sea exacta. 0. 0, correcto. Si no es exacta, el residuo tiene un valor. En PCI y en la mayoría de lenguajes de programación, si yo quiero hacer una división, pero yo no quiero el cociente, sino quiero el residuo, utilizo la función mod o la función o este símbolo, porcentaje. Entonces yo le digo 20 mod 5. ¿Cuánto me debe dar? Otro. ¿De acuerdo a los demás? Sí, señor, 4. Si yo le pongo así 20 slash 5, ¿cuánto me debe dar? Recuerden que el slash también significa dividido. Aquí 4. ¿Y acá también 4? 20 mod 5, 4 también. Digan. Le repito. Mod calcula el valor del residuo. 20. El resultado aquí de 20 mod 5 es el residuo. Entonces, como 20 dividido entre... Exactamente, aquí va a dar 0 y acá va a dar 4. Hagamos otra. Divido 20 entre 3. ¿Cuánto me debe dar el resultado? 20 entre 3 debe dar 6 por 3, 18. Me sobraría 2. Aquí debe darme 2, ¿no es cierto? Pero si yo hago aquí 20 dividido entre 3, el resultado debería ser 6. 6 por 3, 18 y acá... Pero me podría explicar por qué 2. Bueno, uno normalmente lo que haría en la mente es que le da 6.6, más o menos. Pero ¿por qué el 2? Debería darme, bueno, 6 puntos, ¿qué me dijo? 6. Asumiendo de que son... 6.67. O 6.7 aproximando. Bueno, no sé si la calculadora del Windows... Aquí trae mod. 6.67. Mod 3 le dije, ¿no? 3. Dio 2. El residuo es 2, que está aquí. Es el resto. Y el resultado dividido entre 3. Es lo que me dijo usted, no, el compañero, ¿no? Me dijo 6.6. Ese es el resultado normal cuando hacemos. Pero si yo le digo, no quiero el resultado, sino el residuo. Entonces el residuo lo podemos utilizar con mod. Bueno, ahorita no tengo la pizarra, bueno, para poderles indicar cómo es ese proceso. A ver, bueno, voy a utilizar Excel a ver si me sale. A ver, por aquí. Bueno, 20 dividido, a ver, dividido entre 3. Aquí va a ir el cociente, aquí va a ir el residuo. Entonces, 20 entre 3 es 6, ¿no es cierto? Y 6 por 3, 18. Me sobran
2. Ese es el dato. Entonces, cuando una división no es exacta, va a tener residuo, pero cuando no, el valor es 0. En el caso de que decidan trabajar el año bisiesto con esta metodología, porque la otra es entrar a preguntar, ¿no? Entrar a preguntar, o si consultan en internet otros pasos, pues me lo dan a conocer, ¿no? Esto es parte del análisis. Por ejemplo, si sé que cada 4 años se va sumando, sería hacer una tabla y que se haga como un contador y lo puedo poner para cada 4 años y que a partir de ahí se siga sumando. Eso habría que mirarlo, claro. Lo ideal es que yo coloque cualquier año y el equipo me diga es bisiesto o no. A ver, intentemos con esta metodología que aparece aquí, a ver, rápidamente. Voy a poner bisiesto. Le digo que definir año como entero. Eso le voy a pedir, ¿no? Año como entero. Luego le voy a decir que al usuario escribir, por favor, digite el año a evaluar. Cierro comillas. Lea en año. Hasta ahí. A ver, intentemos hacer con una pregunta, ¿no? Si el año mod es 4, ahí estoy dividiéndolo y obteniéndolo. Si es divisible entre 4, el residuo va a ser 0, ¿no? A ver, espérenme un segundito. Y voy a abrir unos 2 paréntesis porque son la segunda condición. La primera es que el año mod que sea dividido entre 100, perdón, entre 4 dijimos, ¿no? La primera, a ver si era las condiciones, que sea divisible, primero que sea, ya, entre 4, luego sí, así, la primera es 4, luego 100, entonces aquí es entre 4, aquí entre 100, ahí se cumpliría una condición. O la segunda condición, que el año entre 100, el que es el residuo, sea igual a 0. Entonces, si se cumple, bueno, aquí me falta, bueno, este no, creo que es, a ver, dice, no coinciden los tipos. Y si año mod 4 y año, ya, aquí falta decir que sea diferente de 0. Diferente de 0, o el año, no, ya me salí, y el año sea diferente, ya sea diferente de 0. Ahí, o año, bueno, aquí me dice que no coinciden los tipos. Y si año mod 4, aquí es igual a 0. Eso, ahí sí. Entonces, escribir. Doctor, creo que le está indicando arriba que debe definir la variable no como entero, sino como lógica, ¿no? No, lo que me pasa es que no estaba diciéndole que aquí me dé un resultado, a lo que dé 0. A ver, veamos si nos funciona. Año es bisiesto. De lo contrario, escribir año no es bisiesto. Vamos a probarlo. Bueno, si nos funciona, o si no, hay que mejorarlo, ¿no? 2000 dijimos que era bisiesto, ¿no? Es bisiesto. 2020, esto.
2021, bisiesto. 2022 es bisiesto. 2023 no es bisiesto. 2024 es bisiesto. Busquemos otro de aquí, a ver, el 2032. A ver, 2032, estamos seguros que es bisiesto, ¿no? Sí. 2032 es bisiesto. Busquemos otro ahí de la lista. 2040. 2040, sí, aquí está. 2040 es bisiesto. Pues les ofrezco ahí una versión, ¿no? De si es bisiesto o no. De pronto encuentren otra, pero los pasos son muy parecidos para resolver este algoritmo de... Aquí tendríamos el pseudocódigo. Aquí tendríamos el algoritmo. Acá abajo podemos mirar la instrucción completa. Entonces, para que lo estudien. Entonces, ¿cuál sería el estudio que deben hacer? Según lo que les noté, ampliar un poquito más este conocimiento del resto, de mirar el resultado de un cociente, ¿no? Por ejemplo, si les digo 100 dividido, a ver, volvamos a escribir en el blog de notas, a ver lo que les quiero mostrar. 100 dividido entre 50. Esto es igual a 2, ¿no es cierto? Dividido, pero ahora con el módulo entre 50, ¿a qué debe darme? Debe ser igual. 0. El módulo 0, que es el residuo. Ahora le digo 40 dividido entre 6. ¿Cuánto debe darme? 6 y algo, ¿no? 4. 6, ¿qué? 6,4. Bueno, y ahí más largo, ¿no? Si le digo 40 mod 6, entonces debe darme 4 y algo más. Entonces, les dejo ahí como tareita para que amplíen este concepto del módulo y luego sí entren a aplicar esta forma. Mire que aquí estamos trabajando lo que habíamos visto, las tablas de verdad, ¿no? Aquí es un i. Aquí si esta proposición es verdadera, con una de que sea verdad acá, bueno, aquí para que sea verdadera tiene que ser una de las dos, tiene que ser verdadera, porque aquí tenemos un o lógico. Y una de las dos que sea verdadera, entonces de verdadero a verdadero, el año es bisiesto. Con una que sea si las dos son falsas, entonces no será bisiesto. Entonces eso sí toca ahí revisar. Bueno, entonces entramos a la parte de preguntas, pero me imagino que haya varias. Que José explique. Yeah. José Alberto. No, yo creo que está claro con esa explicación. Darle Sí. felicitaciones. Sí, lograron Doctor. despejar las preguntas, algunas que tenían. La verdad, sí, darle felicitaciones a usted primeramente. La verdad, personalmente, la mejor clase que he tenido. Oye, ojalá que las que vengan sean así. Muchísimas gracias. Lo que pasa es que enseñar programación es un poquito dispendioso porque el aprendiz, uno tiene que entrarle primero, más que todo, a enseñarle a pensar, ¿no? A pensar en cómo es que actúa el computador. Entonces ahí es donde es el reto, pues a uno como instructor,
saberle llegar a que el aprendiz pueda entrar a explorar más, ¿no? Porque pues, usted mira que esto todavía se nos queda un resto todavía que había ahí en la documentación que les queda ahí de tarea para que puedan ampliar más la revisión. Y pues cualquier pregunta adicional que salga en medio de la semana, pues no duden en colocarla, ¿no? No sé si hay otra pregunta más. Bueno, quiero agradecerles la asistencia a los aprendices y compañeros de esta formación y nada, pues invitarlos a que sigan practicando, utilicen esta herramienta o si hay algunos ya están trabajando en algún otro lenguaje de programación, pues pongan en práctica. Ahí están, ya pueden trabajar con Visual Basic Script o Visual Script, perdón, C# o Java. Pero si esto está aprendiendo y arrancando de cero, es preciso que lo trabajemos con PCI, ¿no? Para mí me parece pues genial, es muy claro, muy rápido de aprender y cuando ya nos trabajemos en lenguajes pues un poco más complejos, pues no tengamos dificultad. Así que ánimo y... Profe, sí, dígame. Una pregunta. ¿Se puede trabajar con PHP? Sí, si ya maneja las palabras reservadas, sí, se puede trabajar perfectamente. Alto. O si no, pues hay que seguir un tutorial de los que dicen de cero, aprenda PHP de cero y lo puede aprender también. Eso sí, hay bastantes videotutoriales, ¿no? Con los cuales nosotros nos puede servir de guía. Sí, no hay ningún problema, se puede empezar trabajando con eso. Si a usted le apasiona esa parte. Sí, señor. Listo. Bueno, de todas maneras, pues para esta evidencia, me parece que creo que lo deben trabajar en lo que es el pseudocódigo, pues en PCIN. Y lo que es en diagramas de flujo, pues ya sea en el mismo PCIN o cualquiera de las dos herramientas hay propuestas, ya sea DIA o la otra herramienta, Draw. Cualquiera de las dos o tres, o algo otra que ustedes conozcan, los diagramas de flujo. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta. Bueno, entonces los espero en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, desearles una feliz noche y que descansen. Gracias. Gracias, instructor. Bueno, que descansen. Feliz noche. Feliz noche.